Nada, justo un par de palabras para daros la bienvenida. Esta es la segunda exposición con la que abrimos o reinauguramos el museo después de unos meses de obras, de cambios, pequeñas reformas en las salas. Y también el segundo acto con el que retomamos un poco la celebración del 15 aniversario de la apertura del museo, que cumplimos el próximo 26 de abril, día que también inauguraremos un proyecto de colección. Para ello tenemos la exposición que quizá tuvisteis oportunidad de ver el viernes pasado de Liliana Porter y hoy el proyecto de Juan Pérez Agroicoa, un artista que venimos siguiendo desde hace mucho tiempo, que tenemos un número importante de piezas suyas que recorren un poco todo su proceso artístico y que de una manera natural nos ha llevado a este proyecto, ¿no? Con él está Pello Aguirre, crítico, comisario, muchos de vosotros lo conoceréis, con nosotros también ha hecho algún curso de arte contemporáneo hace unos años aquí en estas mismas salas. Y nada más, agradeceros vuestra visita, algunos que habéis venido de lejos, y os dejo con ellos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias, Quique, gracias a todos por acercaros. Bueno, vamos a hacer una conversación que esperemos que sea amena, donde vamos a hablar un poco de la trayectoria de Juan y también de esta exposición, pero de alguna manera pues, no vamos a desvelar la exposición, no en su totalidad. Decir que aproximadamente hemos estado trabajando como desde el verano pasado, principalmente en Donosti, en San Sebastián. Y bueno, pues esta es una exposición que de alguna manera no es retrospectiva, es decir, no se da cuenta de todo el recorrido vital y artístico de Juan, pero sí es una muestra de posición y de una declaración importante y en un momento también importante en la trayectoria de Juan. Quizás es la exposición individual en un centro público, en un museo, más amplia que ha tenido Juan, que es un artista, bueno, los que venís siguiéndole, pues, que has puesto en distintas galerías, en muchas exposiciones colectivas. Bueno, hay bastante obra de Juan aquí en Artium, pero también has puesto pues, en el Museo Guggenheim Bilbao, que también tiene obra. Bueno, es un artista que en los últimos 15 años ha estado muy presente en la escena y que también ha tenido pues una trayectoria internacional importante. Un artista nacido en Donosti en 1963 y, como dice, a caballo entre Donosti y París pues desde el año 89 o finales del 88. Finales del 88, pues ya casi 30 años, ¿no? Entonces, bueno, Juan y yo nos conocimos alrededor del año 99-2000, no recuerdo muy bien si fue cerca de Artelecu o en un momento también en París, que coincidimos. Y pues en estos últimos 17, 18 años pues, bueno, hemos mantenido una conversación sobre su trabajo, sobre preocupaciones, por lo cual para mí comisariar esta exposición es hacer un trabajo aplicado, un trabajo al servicio de Juan y también de la institución, del museo, y es algo completamente natural, ¿eh? En ese sentido, pues bueno, pues todo el crédito hay que darle al artista. Bueno, como decía al principio, vamos a mostrar algunos trabajos y marcar un poco el recorrido artístico de Juan, y empezando por el propio título de esta exposición, que va a ser el punto de partida, que es 38 de julio, 37 de octubre. Uztailak hogeita hemezortzi, urriak hogeita hamazazpi. Y bueno, podéis ver aquí esta fecha, y los que habéis pasado por enfrente de Artium ya os habéis dado cuenta de esta fecha, de estas dos fechas irreales. Y entonces quería un poco empezar con Juan hablando de este título, que de alguna manera es una
una obra, puede considerarse como bueno, pues una intervención muy acorde, muy afín con la práctica de Juan y con su uso de la ironía y del humor, ¿no? Entonces vamos a partir del 38 de julio y 37 de octubre. Bueno, el título forma parte de, digamos, es un momento como que no, o sea, es un momento que no existe, ¿no? Son esos, un espacio de tiempo, no sé, estaba pensando un poco en Gilles Grelet, que es un filósofo con el que he trabajado bastante, que un día se compró un barco y decidió irse del mundo, y él vuelve al mundo pues cuando tiene ganas, ¿no? Entonces el título, aparte de, bueno, de las fechas que también tienen su punto de partida, digamos que forma parte de un espacio inexistente donde poder colocarse. Bueno, 38 de julio y 37 de octubre hace también alusión a dos elementos del siglo pasado que pienso, digamos, marcan un poco todo, pues todo lo que estamos o lo que somos en este país y en este momento ahora, ¿no? ¿Qué son? Pues que son algo que pasó en julio del 36 y algo que pasó en octubre del 17, bueno, en España y en Rusia, vamos, así, sin más. Antes hablabas del siglo XX, sí, y de la herencia que arrastramos del siglo XX, que es algo que está muy presente en tu trabajo, porque bueno, continuamente digamos, la cuestión de la revolución o la imposibilidad de la revolución está muy presente en tu trabajo, ¿no? De alguna manera, este título, también con la austeridad y el simplismo de simplemente un texto sobre un fondo blanco, de alguna manera viene a... Sí, bueno, era lo que comentaba un poco esta mañana, que era inventar cómo va a ser cómo será el siglo XXI, ¿no? Si, digamos, lo que fue simbólico en el siglo XIX, que se hizo real en el XX, que fueron pues todos los desastres que hubo, digamos, es un poco pensar cómo va a ser en el momento en el que estamos. No sé, a mí me daba mucho miedo la frase de Malraux, que fue un poeta, escritor, ministro de Cultura francés, que decía: el siglo XXI será religioso o no será. Entonces, claro, digamos que es una cosa como que se está convirtiendo en algo que está sucediendo, ¿no? Y entonces yo, como materialista, pues todas estas cuestiones del espíritu, la verdad es que me tienen un poco preocupado. O sea, quiero decir que no entiendo muy bien lo del espíritu, pero bueno, eso ya se ve, es de las cosas que hablo en mi trabajo. Queríamos empezar, bueno, se ve un poco desvaído. Bueno, en la publicación en el libro, Juan y yo realizamos una conversación, una entrevista donde sí que abarcamos toda su trayectoria. Hay algunas obras que vamos a poner aquí que no están en la exposición, pero que son importantes para conocer la deriva que ha tenido. Juan realiza Bellas Artes en Leioa y, digamos, comienza su práctica en el ámbito de la pintura, es pintor, y luego también va a complementar, ya viviendo en París, va a hacer Bellas Artes también en París y va a estudiar filosofía en París. Entonces, este es un elemento importante, digamos, sus estudios en filosofía que complementan su trayectoria artística. Entonces, como decía, bueno, empieza pintando, y estas son dos obras de una serie que luego se han vuelto a exponer recientemente, o hace unos cuantos años, tanto en la Galería Carreras Múgica como en Arco, y que son las Icurriñas, ¿no? Del año 92, 93. Cuéntanos un poco estas Icurriñas. Bueno, en realidad quería trabajar sobre elementos formales, entonces pues pensé que las banderas era un buen momento, o sea, era una buena... Es decir, me quería imponer ciertos... Igual se puede apagar, perdona, ¿se puede apagar esta luz de aquí para que se vean mejor las imágenes? Que se ve un poco desvaído. Sigue. Bueno, no, tampoco voy a hablar de cuestiones formales. Lo que me pasa cuando me voy
cuando salgo, o sea, cuando me voy de Euskadi, pues llegas a Francia y empiezas a pensar un poco en qué es tu... Había dicho esta. Ay, 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 ay. No se ría, no se ría. Bueno, es esas cuestiones de cuando uno ha vivido inmerso, pues yo qué sé, los años 80, de lo que es lo que era el país en ese momento, y bueno, y te vas afuera y de repente ves que ya no te piden más el carnet de identidad y estás como... Era como una cuestión de cómo se construye una patria, ¿no? O qué es la patria, o qué es la identidad, o todo ese tipo de cosas. Entonces, leyendo un libro, bueno, leyendo varios libros, pero en especial uno que se llama La dialéctica de la ilustración, que es de Adorno y Horkheimer, pues había una referencia a Ulises, ¿no? Y entonces Ulises hablaba de... O sea, no hablaba. Ulises, para volver a la patria, tiene que matar todos los mitos. Y digamos que esta serie hablaba un poquito de todas esas cosas, así de... Luego había cuestiones formales, bueno, son collages, recortaba papelitos y los iba pegando, o sea, tardaba muchísimo en hacerlas... Eran papelitos como, no de confeti, pero sí No, de estos... papel, pues no, eran unas teselitas que iba cortando, teselas. sí, y entonces los dibujos estaban mal hechos, entonces era una cosa que ibas muy lento y cuando terminabas decías, uy, está mal, porque claro, el dibujo está mal hecho, pues... Y son monócromos, ¿no? También sí, aluden a la tradición de la pintura minimalista o monócroma, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que luego pues tienes toda esa formación de formación de artista que al final pues trabaja sobre cuestiones así, no sé. Esto es ligeramente, inmediatamente después, sí, ¿no? Después, sí. Sigues con, bueno, digamos, un trabajo formal. Sí, digamos que terminó las series y... Bueno, la serie anterior nadie la quiso exponer, se expuso en el año 2011, no sé, vamos, o sea, decir que fue una cosa como que fue un gran éxito de crítica, pero bueno, da igual porque cuando o sea, mis galeristas de Bilbao me dijeron, hacemos una exposición, entonces les dije, vale, pero ahora vamos a exponer lo que no pude exponer en el año 93. Había visto las obras y me parecía que formalmente, o sea, que se veían como... O sea, había gente que pensaban que las había acabado de hacer. Entonces eso era como, digo, bueno, en arte el tiempo es lo que marca las obras, ¿no? Si pasa el tiempo y no tienen fecha, o sea, de repente no dices, esto es una obra de los años 80 o de los... Eso quiere decir que la obra tiene o va a tener una vida un poquito más larga que lo que puede ser, no sé, normal, no sé. Cuando terminé esa serie, pues empecé con esta, que era, pues bueno, trabajaba sobre mundos, era el momento en que la informática se estaba como popularizando de alguna manera. Entonces, lo que creaba aquí eran unas estructuras que no significaban nada, o sea, eran para arriba, para abajo, hacían mucha relación al formalismo y... Bueno, esta creo que se titula After Mariano Aro hacia arriba y After Mariano Aro hacia abajo. Mariano Aro era un corredor de fondo que siempre llegaba segundo, nunca llegó a ser a... Entonces yo me sentía un poco así, ¿no? Como de llegar siempre tarde a las cosas, o de alguna manera. Y la serie tenía un título definido, ¿no? Que es algo muy propio en ti, en trabajar como por periodos o por series, ¿no? Sí, bueno, el título era Arañitas cartesianas y hacía un poco en función a todas estas cuestiones de cómo trabajan, o sea, de estructura, vamos. Esta es otra posterior. Sí, esta serie se llama Un Edipo correcto. Bueno, como ya sabéis, el mito de Edipo consiste en matar al padre, ¿no? Entonces, son cuadros que están copiados de la obra de Joseph Albers y yo lo que hacía era, los cuadros de él son pequeñitos, como ya conoceréis, están muy... Bueno, para mí Albers es uno de los pintores fundamentales del siglo XX porque, al igual que Velázquez, consigue tapar el dibujo con la pintura, que es una cosa extremadamente complicada. La gente que pinta ya sabrá un poco de... No sé, si veis los cuadros de Velázquez, con las pinceladas está creando el dibujo, o sea, no se ve... No es como Dalí, que es un malísimo pintor, que hacía un dibujo y lo rellenaba por dentro. Velázquez es todo lo contrario, aparte de ser también súper minimalista, porque no hay nada de pintura
Bueno, entonces yo lo que hacía era, como para mí era mi pintor preferido, pues era una forma de matarlo, era hacer exactamente lo contrario de lo que él había, vamos, creado en su vida. Bueno, y era... No sé qué más decir de esta obra. Vamos a pasar. No sé. Todo esto nos estamos moviendo en la década de los años 90. Eso, ¿no? es de los años 90, sí. Y luego, bueno, ya veremos que hacia principios de los 2000 se produce un cambio, ¿no? Sí. Pero esto todavía es de ese esto, digamos, es como la parte final, o sea, lo que había hecho era como una especie de historia de lo que había sido la pintura de o sea, una historia personal mía inventada de la historia de la modernidad en la pintura. Empecé a hacer una serie de arlequines porque... para mí el arlequín, bueno, pensaba en pintores que habían sido supermodernos, pues no sé, como Rodchenko, por ejemplo, muy de vanguardia, que habían estado, o sea, es decir, que habían estado metidos en el proyecto moderno de construir algo, y de repente al final de su vida o al final se pone a pintar, pues, arlequines, escenas de circo, bueno, unos cuadros ridículos, ¿no? O sea, bueno, el propio Picasso... Bueno, sí, Picasso, pero Picasso era más... Más... No sé, Picasso lo haría por... No creo que sería por una cuestión o sea, por lo mismo que Rodchenko, ¿no? O sea, yo pienso que Rodchenko se da cuenta de que o sea, que la burocracia ya ha ganado en la República, o sea, en la Unión Soviética, que todo lo que han hecho se ha convertido en una mierda y que no... O sea, es decir, es como el final del proyecto. Entonces la forma de representarlo es, me pongo a hacer payasitos, escenas de circo y bueno, y entonces yo en ese momento, que era un momento como especial, me iba súper bien, o sea, no me llamaba nadie, o sea, bueno, dije, me voy a poner a hacer arlequines. Entonces me puse a hacer, pues bueno, arlequines, bueno, a trabajar con los rombos y, bueno, no sé. Este por ejemplo, son módulos distintos. Son módulos distintos, sí. Y la mancha amarilla es tiamida de amonia. ¿Qué es? Orín. Y luego tenías también otras pinturas de arlequines, sí, que eran más... jugabas más con la profundidad, como sí, bueno, con el formato y con el trompe-l'œil, ¿no? Sí, digamos que me fui especial, o sea, bueno, la verdad es que no sabía cómo salir de esto y me fui, digamos, especializando en... Y aquí tenemos al arlequín, sí, bueno, esto era... encarnado. Sí. Esto es, bueno, pues son dibujos de cosas... Con estos dibujos, de alguna manera, a comienzos del año 2000, es como que se te empieza también a llamar para hacer otras exposiciones. Cuéntanos un poco, sí, ¿cómo combinas? ¿Todavía no? Todavía no fue con estos. Estos dibujos los expuse con los arlequines y hubo gente que me dijo que eran súper feos. Efectivamente eran súper feos. No pero, se ve el texto. Bueno, el texto, pues eran textos alusiones a... Bueno, por ejemplo, este texto pues hace relación a mi educación con los jesuitas, ¿no? Que tenían esa cosa de que el profesor de matemáticas te estaba explicando la teoría de los conjuntos, que como todos sabemos, al final, a la conclusión que se llega con la teoría de los conjuntos es que hay o sea, que el infinito es contable, o sea, que hay... O sea, lo que viene a decir es hay una banalización del infinito, o sea, es decir... para los ateos sería venir a decir como que, bueno, Dios no existe, o es decir, se pierde el infinito como horizonte, ¿no? Y al mismo tiempo, a la clase siguiente teníamos clase de religión, que nos estaban hablando del infinito como... Pero bueno, son cosas que cuando tienes 15, 16 años no te das cuenta. Luego, claro, pasa el tiempo y dices, estos tíos están... Bueno, también hay que decir que los jesuitas son especiales, o sea, es un... Pero estos dibujos lo combinabas con los arlequines. Sí, lo que pasaba es como en muchas partes de mi trabajo es que hay trabajo de forma muy formal y poniéndome muchas, no sé cómo se dice, limitaciones. Eso, limitaciones y cosas así. Y al mismo tiempo eso me crea un aburrimiento y un cansancio tal que tengo que tener algo que me permita... Alguna vez hemos hablado del artista Ad Reinhardt. Sí.
un artista pues, muy conocido de la Escuela de Nueva York, conocido por sus grandes cuadros monócromos, negros, y Ad Reinhardt tenía, en paralelo a su práctica pictórica, realizaba viñetas cómicas o viñetas satíricas, donde de alguna manera daba, pues, daba espacio a otras ideas simultáneas o simultaneizadas con... No sé si hay, en tu caso, en ese momento, una conciencia o simplemente era una liberación también de la carga más disciplinar que es la pintura, ¿no? Que es más mecánica y, bueno, pues esto tiene un componente también más lúdico, pero también todo el ámbito de la filosofía, de tus estudios en filosofía, vuelven o aparecen aquí y ya, bueno, son una constante en la utilización del texto, ¿no? hasta hoy en día, ¿no? Sí. Igual puedes también contar cómo es tu entrada en filosofía y, bueno, pues cuál es tu ámbito un poco de filosófico, pues porque, bueno, siempre hemos aludido a la presencia de Alain Badiou, que, bueno, fue profesor tuyo, y cuéntanos un poco. No, o sea, bueno, es muy simple. Estábamos en la Escuela de Bellas Artes, invitaron a un artista americano que se llamaba Peter Halley, y era un artista, era un pintor muy teórico que escribía textos, que era una cosa como bastante rara para un pintor, y nos vino hablando de gente como Guy Debord o no sé, Paul Virilio. Entonces, claro, Baudrillard. Sí, pero Baudrillard no quería citarlo. Digo, porque no quieres citarlo tú. No me parece, bueno, da igual. Y entonces, claro, de repente me di cuenta que había un americano que venía a París a explicarnos los filósofos que estaban ahí en París, ¿no? Entonces, claro, fue una cosa como de, ya después de tantos años de estudiar Bellas Artes, que ya me había especializado, decidí que, pues nada, me apunté en la facultad me apunté en la Facultad de Bellas Artes de París 8 en París, y tuve París 8 en París. De filosofía. Y tuve la gran suerte de que mi profesor de introducción a la filosofía fue Alain Badiou, que en la época era un señor que no salía tanto en los medios como ahora, pero bueno, que era un artista, era un filósofo muy conocido. Entonces, claro, cuando tienes un profesor así bueno, pues me acuerdo la primera clase llegué a casa diciendo, wow, o sea, un profesor que es como... Y bueno, pues luego ya empecé a hacer filosofía y pasó lo que pasa en todas las escuelas, que empiezas a hacer créditos y los profesores son hay un porcentaje de profesores que son muy malos. Entonces, pues, no sé, profesores, pues yo que sé, estaba Limhart, que escribió un libro muy conocido que se llama L'Établi, que eran de esos estudiantes, estudiantes muy brillantes de la escuela de Ulm, ahí en París, y en la época, el mayo del 68, fueron los que se metían en las fábricas infiltrados a trabajar como obreros para organizar la resistencia y bueno, es una cosa que pasó mucho en Francia para educar a la gente que había mucha gente que venía de fuera, que no sabían leer, y bueno, poco a poco los fueron pillando y terminaron todos fatal. Y bueno, y este profesor estaba yo solo en clase y claro, era una máquina pues eso, estás así como oyendo a un señor que te está explicando el taylorismo y que si la pala más corta es mejor, o si, bueno, pero bien, o sea, mi entrada en filosofía fue de esa manera, vamos. Y también tu introducción en un ámbito más político, ¿no? En París, izquierdista o alrededor del Dojo Cinema. Sí, bueno, luego todo eso se creó, o sea, teníamos muy poca relación, o sea, había... Pues con artistas, pues yo que sé, estaba Javier Tudela, estaba Paco Polán, estaba Gabriela, o sea, éramos un grupo, pero bueno, cuando ellos se volvieron, digamos que se creó como una especie de vacío de con quién hablo y con quién tal, y entonces, bueno, digamos que lo que no he terminado de decir es que al final me dije, como no voy a ser filósofo, no me voy a tragar a estos
profesores tan malos, me voy a dedicar a ir a clases de Badiou, a los seminarios. Bueno, luego de ahí conocí a otra gente y bueno, al final se formó la gente, o sea, el grupo de lo que luego fue el Dojo Cinema, que era un sitio donde se hacía cine y se proyectaba en el mismo dojo, que era un dojo de judo, y bueno, era un poco con los que teníamos más, o sea, es decir, que pasó a ser una cuestión como más de pensamiento o de prácticas diferentes que solamente la pintura. Vamos a hablar un poco de los dibujos, porque desde los años 2000, pues mucha gente te conoce como alguien que hace dibujos, incluso mucha gente que te ha conocido más recientemente desconoce la primera parte más pictórica, y bueno, ahora como comprobaréis en la exposición, pues ahora hace vídeo también. Entonces, hace tiempo que haces vídeo, pero hace películas. Sí. Entonces, bueno, antes estaba el dibujo del Arlequín, sí. Y bueno, esta es una línea de dibujos de acuarelas, sí, que has venido haciendo y bueno, pues... Bueno, pero es que bueno, explicar esto es un poco... Bueno, digamos que cada dibujo tiene una historia... Sí, no, lo que quiero decir es por qué me pongo a hacer dibujos, que igual es más... Sí. O sea, lo que quiero decir es, después de haber estado pues casi 10 años, pues las series de trabajos que hay, que casi todo era colección del artista, digamos que, o sea, colección del artista quiero decir que no haya vendido nada, o sea, estoy en un momento como de impasse en el que no me llama nadie y me tengo que replantear un poco la forma de trabajar, o sea, tengo poco dinero, o sea, bueno, en fin, estoy... Pues eso, esos momentos serían por los 30 y tantos, 40 años que dices, bueno, a ver qué hago con mi vida, porque yo creo que es una cosa que les pasa a muchos artistas. Entonces, al final, como decido, digo, bueno, esto es lo que me gusta y voy a seguir haciendo esto, lo que tengo que cambiar es todo el sistema de economía con respecto a lo que hacía. Ya no, o sea, digo, no puedo estar haciendo unas obras de 3 metros por 3 en madera, no sé qué, que luego las tengo que guardar y... Entonces lo que decido es, digo, bueno, voy a trabajar sobre papel o sobre soportes baratos, cosas que sean fáciles de transportar, fáciles de, pues eso, de manejar y fáciles de tirar a la basura si hay que, o sea, vamos, que no sea una carga de... Pero claro, al final uno se pone a pintar y dices, uy, la libertad, no sé qué, y de repente, claro, te ves que vas arrastrando toda tu vida detrás. Con todas las obras, cada vez que te mueves de un sitio a otro tienes que ir llevándote, dices, uy, esto, o sea, al final es una especie de peso. De hecho, esta misma exposición es un ejemplo de cómo montar una individual con equipaje muy ligero, sí, porque veréis que, bueno, pues la exposición podría guardarse como en una carpeta y en una caja y de repente es como, ¿no?, esta cosa que tienes que abres y despliegas todo tus... Entonces hay una cuestión de economía, ¿no?, pero también hay, bueno, una evolución que te lleva a trabajar como... Porque, o sea, vienes de los últimos 15 años, la cantidad de dibujos que son cientos, vamos, son... ¿no? Sí, lo que pasa, es como tu bloque de trabajo, digamos, más importante en los últimos 15 años son dibujos. Muchos son series, otros son dibujos. Pero, por ejemplo, el fútbol, sí, está muy presente, o imágenes de estadios de fútbol. Bueno, pero eso es... aquí deberíamos introducir, o deberías introducir las pancartas, que es otro... Bueno, otro formato, otro sí, formato. Lo que hay en los dibujos habla un poco de... Bueno, es decir, en ese momento en que no tenía, nadie me llamaba, pues me tengo que buscar un espacio de representación que no tengo. Entonces pienso cuál es el espacio de representación más, o cómo la gente se presenta o no se representa, o sea, que no hay alguien... Entonces pienso en las manifestaciones, pienso en los estadios de fútbol donde la gente va con sus textos y sus pancartas y entonces
decido que voy a trabajar pues de esta manera, pues con pancartas y bueno, siempre, bueno, creo que está en el catálogo. Una de las primeras pancartas que hice ponía tonto el que lo lea y la colgué la colgué de mi estudio. Bueno, pues bueno, ya está. Empecé con eso y luego pues los dibujos tienen mucha temática o sea, son muchos de tema de fútbol y de cómo aprovechar esos espacios donde la gente se presentan ellos a ellos mismos. De hecho, bueno, las pancartas aparecen en algunos de los dibujos en la exposición. Luego vamos a ver 2 telones que vamos a enseñar brevemente aquí, pero realmente hemos dejado fuera una serie muy importante de pancartas que, bueno, que has expuesto en el pasado en la Bienal de Lyon, o por ejemplo en la Casa Encendida también había una serie de pancartas, que son algunos de los trabajos que también, bueno, más se identifica contigo junto con los dibujos, o que en las últimas 2 décadas como la gente puede reconocer más fácilmente, ¿no? Bueno, esta sí es una obra que está en la exposición. Bueno, pues esto se puede, bueno, ya está un poco explicado. La reeducación, que aparece, gran tema, que aparece en muchos de tus trabajos. Sí. Y a la mañana comentabas que hay muchas referencias a Mao o al maoísmo en la exposición. Sí. Bueno, todo el mundo tiene necesidad de ser reeducado. Sí. Bueno, es uno de los conceptos centrales, de alguna manera, en tu... Hay varios, ¿eh? La cuestión del amo, la cuestión... Sí. Vamos a abordar algunos de ellos. Sí, vamos a empezar con la reeducación. Lo que quiero decir es que no soy maoísta. Vamos, no, yo no he dicho que seas maoísta, yo he dicho que Mao... Sí, me aprovecho del psicópata de Mao bueno, pues para hablar de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la reeducación. No sé, por ejemplo, la revolución cultural maoísta a mí me parece muy graciosa porque, bueno, realmente se carga, o sea, van a cargarse todo, queman libros, queman todo, pero la función principal de la revolución maoísta es cargarse a los funcionarios que ya están formalizados de alguna manera. Entonces son los hijos de los funcionarios más bajos los que empiezan a cargarse a los funcionarios... no, al revés, son los hijos de los funcionarios más altos los que empiezan a cargarse a los hijos de los funcionarios más pequeños. La limpia sigue hasta que les toca a ellos. Y claro, ahí era como, o sea, esa cuestión de me cargo el funcionariado, ¿no? Es como de así, ¿no? O sea, pero eso que lo haga alguien que él mismo lo ha creado, ¿no? Bueno, sin más. O sea, sin más, vamos, es decir, que quería hablar de eso. Sí, bueno, el problema de las revoluciones culturales como fue la revolución cristiana o como fue la revolución maoísta es cuando estas revoluciones culturales se convierten en revoluciones ideológicas, ¿no? O sea, pues Mao puede ser una idea, dices, vale, muy bien, vamos a hacer un país comunista, ser todos iguales, o sea, tiene una idea de proyecto de decir, bueno, hagamos una sociedad mejor, y al final termina con sus hijos diciendo, o sea, sus historiadores dicen, bueno, los hijos de Mao aprendieron a decir antes larga vida al presidente Mao que a decir papá. Entonces, todas estas cosas que al final dices, bueno, o sea, en algún momento se les va la cabeza. Y bueno, pues yo qué sé, la revolución cristiana, digamos, los anacoretas, que fueron los principales, pues toda esta gente que dijo se iban del mundo, no querían saber nada de la familia, ni de los hijos, ni de nada. Bueno, pues toda esa, digamos, el cristianismo, eso lo formaliza en los conventos, ¿no? Pero bueno, que ya se pierde esa esencia de lo que podía ser un paso adelante, un modelo, un deseo de hacer algo. En el año 2007 participaste en una exposición en el Museo Guggenheim, una colectiva de arte vasco, y del atrio colgaste un telón, una pancarta muy grande,
que decía, habéis cedido a vuestro deseo, Sí. con la forma de preguntas. Es una obra Sí. que forma parte del Museo Guggenheim, No, esa de la colección. ¿Esa no? Esa no Ah, no está, no está. Lo siento. no la compré. Te la compré. Compraron la otra. Y luego, años después, hiciste una exposición en Reina Sofía de dibujos y bueno, de distintos. Y esta serie corresponde a esa exposición que también tenía ese título de habéis cedido a vuestro deseo. No, queréis un amo. Ah, queréis un amo lo tendré, sí. Queréis un amo, lo tendréis. Sí, que eso es una. La cuestión del deseo y la cuestión de la dominación del amo es un aspecto como central en tu trabajo, ¿no? Es una cosa, bueno, esta es una frase que les dijo Lacan a sus alumnos. Bueno, lo invitaron a dar unas conferencias en la Universidad de Vincennes, que era una universidad que se crea justo después de mayo del 68, y entonces él les va a dar una conferencia y están todos como súper excitados porque, bueno, lo odian como modelo, y él al final lo que les dice: vosotros a lo que aspiráis como revolucionarios es a tener un amo, y lo tendréis. Y entonces la exposición esta hablaba un poco de todo eso, porque en realidad la estructura de la revolución siempre es la parte más importante es el revolucionario, o digamos, el gesto revolucionario más importante siempre es el olvido de los padres. Pero casualmente en este olvido de los padres es directamente por donde se vuelve a filtrar la autoridad, porque al final siempre terminan cayendo en manos de un Mao, de un Castro, de un no sé. Y la frase de ceder a vuestros deseos también tiene una connotación lacaniana. Sí, porque piensa que, o sea, el gran problema es ceder a su deseo de amo, ¿no? O sea, y se me ha ido un poco la... Bueno, esta serie de Carboncillo no está en esta exposición, pero hay otra de Carboncillo. Bueno, esta sí es una obra que está en la exposición y igual podemos mantener el misterio porque se va a explicar muy fácilmente cuando la veáis. Sí, queda un ratito. Bueno, este es otro vídeo que está en la exposición. Caras Inner Beauty. Sí, bueno, esto lo vais a ver abajo. Pero igual, bueno, vamos a comentar un poco que son los exvotos, que bueno, lo acabas de comentar en la visita que has hecho abajo. Sí, bueno, y que es una serie que hemos producido una edición. Bueno, yo como editor independiente el año pasado hicimos un libro que se puede adquirir en este museo junto con el catálogo, que es una serie de exvotos, de dibujos de Juan del año 93-94 que no se habían visto nunca, ¿no? Que eso es algo muy propio de Juan, ¿no? Alguien que está, independientemente de que tenga propuestas de exposición o encargos, siempre está afanado en alguna práctica material, y muchos de sus trabajos tienen una segunda y una tercera vida. Y esto es algo que también hemos querido mostrar en la exposición, con al menos 3 trabajos. Uno de ellos es exvotos, otro es una serie de vídeos que se llama Caras y Inner Beauty, o incluso la imagen del avión con la pancarta que vais a ver abajo. Y bueno, pues este es una serie muy singular de dibujos hechos por ordenador. Y bueno, pues cuéntanos un poco la idea del exvoto. Sí, bueno. Y también que es un trabajo muy comunitario, porque aparecen muchos de tus amigos artistas. Cuéntanos un poco, cuenta al público un poco esta serie. Me imagino que todo el mundo, los exvotos, me refiero sobre todo a los exvotos mexicanos, en los que se pide algo, o la gente que le ha pedido algo a Dios o a la Virgen, siempre realizan un dibujito y hay un texto en el que explican, pues fulanito le pilló un carro en Teotihuacán y entonces vino una serpiente y le picó y le dijo a la Virgen que si le curaba la pierna y no sé qué, pues que le hacía un exvoto. Entonces le hacía un exvoto. Después de un viaje a México vi todas estas cosas, y al volver a París, pues con mi primer ordenador
que tenía un programa, o sea, era el año 93, era un programa Claris Work, que era un programa súper antiguo. Pensé que podía hacer exvotos, lo mismo que en México, la gente que sabía hacer, o sea, los que no, o sea, que hay gente que se dedica a hacer exvotos para los demás, pensé, digo, pues me voy a dedicar a hacer exvotos para... Pero bueno, esta, como muchas de las obras que hemos visto, hay un montón que se hicieron sin propósito de ser expuestas. Sí, O sea, me refiero que no era, tenía una exposición, alguna serie, no iba trabajando como al margen o sea, al margen de lo que pudiese pasar luego en el mundo del arte, vamos, o sea, no, más que nada porque no me llamaban. Entonces aquí lo que hice fue empezar a, pues a hacer unos exvotos con cosas... Píxel a píxel, ¿no? Sí, bueno, era un trabajito así muy, bueno, bastante largo, entonces la idea era, pues eso, empecé a hacer exvotos de cosas que les habían pasado a mis amigos y luego lo que hacía era las imprimía y se lo mandaba y se lo regalaba. Y bueno, pues son obras que no se han visto, bueno, claro, porque era una cosa súper personal, vamos, sí. O sea, no... Es la primera vez que se expone. Bueno, muchas de las obras de la exposición es la primera vez que se exponen. O sea, que no se han visto... No. Bueno, no vamos a comentar esto. Hay varios... Es una rata sin capsulitis. Varios dibujos. Bueno, se ven... Luego, sí. ¿Cómo es este? El bosque... Este se llama el bosque machista-leninista. Que bueno, de eso hay mucho, como ya todo el mundo sabe. Bueno, Juan tiene una obra en la cafetería del Museo Guggenheim, muy grande, que mide... ¿Cuánto mide esta obra? 10 metros por 4. 10 metros por 4, en esta técnica de carboncillo y acrílico, y que también, bueno, pues, es como un bosque con diferentes figuras, y bueno, pues, y bueno, esta es otra serie que queríamos presentar, pero no bueno, lo comentamos. Esto lo vais a ver abajo, no vale. sé. Bueno, pues ahora cuéntanos muy rápidamente estos dos vídeos. Yo he dicho que son películas. Sí. Y que, bueno, tú dices que vienes haciendo vídeo desde hace mucho tiempo, pero realmente... No, vídeo... Bueno, el de caras es del 2001. Ver, sí, es vídeo, pero digamos, estos tienen un componente... Bueno, esto es diferente. Es diferente. Es diferente. Bueno, para hacer tanto este vídeo como el otro, y bueno, incluso el del avión, bueno, he contado con la ayuda de José Marizabala, que no sé si estará por aquí, pero bueno, que es un amigo que conocí en París, y filmmaker y músico, y bueno, y muchísimas cosas más. Bueno, como todas las películas, me imagino que, pues como todos los directores, si no tienes gente detrás que válida y que te hagan las cosas bien, pues sería muy difícil bueno, estoy pensando, por ejemplo, en la fotografía es decir, este es un vídeo, una película con un guión, con una filmación, digamos... Bueno, esta película se llama Letra Muerta y la hice para la Bienal de San Pablo en el 2014. Ellos me pidieron que presentase un proyecto. Yo ya había estado trabajando antes o sea, había expuesto en Brasil, había hecho una residencia allí y me había pasado ya esa trampa que te pasa cuando vas a un país y te invitan y te dicen ven y haz una obra, quédate un par de meses y haznos una obra sobre el país. Entonces, claro, no te da tiempo a conocer y normalmente si tus deseos no son los mismos que los del país y que los del comisario y que o sea, si todas esas cosas no se juntan, pues al final normalmente suelen salir unas obras bastante malas. Entonces, como cuando me invitan a esto, digo, bueno, tengo que hacer una cosa que esté bien aquí, o sea, que se pueda ver aquí, que se pueda ver allí, que se pueda ver en cualquier lado. Entonces, lo que llevaba mucho tiempo pensando en la figura de Mateo, en el Evangelio de Mateo, y entonces lo que decidí fue hacer algo sobre el Evangelio de Mateo. Entonces me puse a investigar y terminé viendo la película de Pasolini, El Evangelio según San Mateo. Me vi la película a trozos porque era infumable,
con perdón de, vamos, o sea, y me di cuenta que Pasolini había omitido todos los versículos referidos al capitalismo. Bueno, para mí San Mateo es el primer, bueno, no sé si será el primero, pero es uno de los grandes teóricos del capitalismo. Digamos que cristianismo y capitalismo, como todos sabréis, pues han ido siempre de la mano y han servido para tanto la colonización europea en América o la colonización anglosajona después, que todavía es más perversa porque son protestantes y calvinistas, que todavía son más... Bueno, y luego al resto del mundo, y no me voy más... En fin, el caso es que vi la película y dije, un comunista como Pasolini hace una película sobre San Mateo, o sea, sobre la vida de Cristo, y omite todos los versículos referidos al capitalismo, que son muy duros, o sea, están ahí, son... Entonces yo lo que les propuse al comité curatorial, les dije, bueno, la Bienal se llamaba Cómo hablar de cosas que no existen. Entonces les dije, bueno, lo que voy a hacer es, voy a reproducir los versículos versículos omitidos por Pasolini y voy a hacer una película más o menos con la estética pasoliniana, así. Blanco y negro, sí, oscuridad... Eso es. Entonces lo que hice fue, en un primer viaje a Brasil, pues estuve viajando, no salí de San Pablo, vivía en el centro, entonces todos los días me dedicaba a ir a favelas y a sitios que tenían, o sea, a ver, que quede claro, no fui a Brasil, o sea, no buscaba pobreza en las favelas, ni, o sea, es una cosa que la Bienal me dijo, ven a Brasil y trabaja aquí, en el sistema de educación de la Bienal te vamos a poner en contacto con gente que te puede ayudar y estaría bien que trabajes con las comunidades, ¿cómo se dice? Las comunidades pacificadas, que son estas favelas. Entonces, bueno, fui allí, estuve buscando los sitios, encontré la gente que quería participar y, bueno, pues hice la película, sin más. La podéis ver luego. Y luego hay una nueva producción. De alguna manera sí que hemos querido dar mucha importancia a Death Letter y a una nueva producción que se ha realizado con los medios y con la economía del Museo de Artium. Y Juan planteó la posibilidad de hacer una nueva película, con lo cual ya surgían como dos películas de 30 minutos, 27 minutos cada una, Death Letter y Radiofonía, y de alguna manera pues, le hemos querido dar, tanto en el catálogo como en la exposición, el espacio principal o, digamos, el núcleo gordiano alrededor del cual se organiza la exposición. Los dos vídeos no ocupan el centro de la exposición, pero temáticamente y también por la dimensión de cada uno de los dos proyectos, que bueno, pues en este caso ha sido 10 meses de trabajo en Radiofonía, y también Death Letter, pues bueno, fue un proyecto muy largo que dedicaste mucho tiempo. Son importantes en la exposición y bueno, duran 27 minutos cada uno, hay que verlo de manera separada. Y esta es Radiofonía, vamos, que acaba de salir del horno, que se dice, es una producción muy reciente. Y bueno, pues igual para acabar, y luego si alguien quiere una pregunta, cuéntanos un poco. Sí, bueno, es en realidad la película está basada un poco en el libro de la República, que me parece pues eso, que es un libro súper actual, así que yo aconsejaría leer. De Platón. Sí, La República de Platón. Y en especial o sea, bueno, hay cosas como recuerdos de adolescencia, en la estética, y al final lo que, o sea, viene a ser una lectura sobre todo del libro 7 y de la alegoría de la caverna de Platón, y bueno, pues es un poco, pues habla de eso, ¿no? De cómo se ven las cosas, cómo las vemos, cómo son en realidad, y que bueno, que para acceder a la verdad, pues al final hay que salir de esa caverna en la que estamos metidos. Bueno, sin más. Al final es una especie como de... El que vea el vídeo está como obligado a leerse ese capítulo 7 el libro 7 de la República, y como es luego me he dado cuenta que es una película que está como disociada, o sea, es imposible estar atento a lo que dicen y al mismo tiempo estar mirando las imágenes.
Entonces, hay que volver a verla, o para ver las imágenes, o para entender lo que está diciendo el grupo de adolescentes. Esta es la última imagen que tenemos. Sí. Y bueno, pues ahora, si queréis, tenéis alguna pregunta para Juan o para mí, o si no, pasamos abajo. La chapa que hemos metido, no. Creo. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues son las 8 menos 5. Pues bueno, os invitamos. ¿Sí? ¿Ah, sí? Vale. Hola, buenas. Tengo una pregunta sobre el primer trabajo que has enseñado sobre este par de cuadros que eran Icurriñas. Sí. Decías como que hablabas de Ulises, sobre que se había ido fuera de la patria y luego, bueno, una analogía con lo que te había pasado a ti. Desde tu perspectiva personal, o sea, ¿a qué mitos te refieres que pueden haberse perdido o es una obra nostálgica? No sé, no me ha quedado muy claro. No, lo que quiero decir es que o sea, hay una cuestión abstracta del concepto de patria que cada uno lo siente, digamos que es uno de esos significantes amos, ¿no? Que es como nadie sabe cómo haces que tengas una patria, otra cosa, no sé, es un poco, es un tema, yo a lo que me refería con el libro este de la dialéctica de la ilustración, es que para mí me servía el ejemplo de Ulises, que Ulises para volver a su patria tenía que matar todos los mitos. Lo que te digo es que ya en tu contexto o en el contexto de cualquiera, pues hazte una idea de qué mitos hay que matar para llegar a la patria. O sea, es un poco, no sé si me he explicado, vamos, pero no. No, pues lo siento, no sé cómo decirlo. Es decir, lo de patria es una cuestión como abstracta. O sea, es solo una metáfora sobre... Sí, o sea, es decir, es una metáfora, claro, por supuesto. Es decir, él para volver con Penélope, pues tiene que matar todos los mitos, porque si no, o sea, se tiene que cargar a Polifemo, o sea, las pasa canutas, o sea, durante todo el trayecto, no sé. Es un poco... Gracias. Es un poco así. Aquí. Aquí es. Micrófono. Micrófonos, que si no, no te oyen. Sí, ahora te trae. De todos modos, una cosa, hay un Ulises, el de Álvaro Cunqueiro, que es muy interesante porque al final, esto ya lo digo en plan de, al final cuando Ulises vuelve a Ítaca, se encuentra que Penélope se ha alargado. Me parece un Ulises supermoderno, vamos, también, que si lees el Ulises y luego el de Horkheimer, te aconsejo también el de... Perdón. Que a mí me sorprende un poco, o mucho, quizás porque no entiendo, pero todos los pintores, normalmente los que yo conozco, pues aquí también se ve la evolución, lógicamente, ¿no? Y además la has explicado, y los momentos de tu vida y todo eso. Pero suelen tener un momento en el cual no es, por llamarlo de alguna manera, tan abstracto. Es más, yo pinto el árbol, la casa, tú no eres nada de eso. Absolutamente nada. Es el primer pintor que conozco que es tan diferente todo lo que he visto. Gracias. Sí, que me parece realmente sorprendente. Me voy a ruborizar. Porque eres muy joven. Sí, no, me sorprende de verdad, porque siendo tan joven... sí, hagas cosas tan, para mí, importantes. Gracias. No, yo digo lo que siento, lo que veo, pero a ver, que yo soy una ignorante seguramente. Pero es lo que... Es una cuestión de, al final no es ni ser ignorante ni no ser ignorante, es ves las cosas, te gustan o no te gustan. En arte las cosas que no entiendes, que hay mucha gente que dice no entiendo, pues
los que nos dedicamos a esto tampoco entendemos. A veces llegas, ves cosas que no entiendes y dices, si realmente me interesa o lo que este artista me está... hay algo que me... pues entonces digo, voy a ver quién es. Entonces me meto, miro, leo, tal. Sí, me ha gustado porque la forma de explicar ha sido entender un poco lo que ha sido tu trayectoria y tu evolución, para mí. Bueno, me ha gustado. Me alegro, gracias. Gracias. Bueno, pues bajamos a ver la exposición y que disfrutéis todos.